El último tema del día tenía que ver con el que ganó ayer las elecciones, que es el amigo con el que yo empatizo porque nuestra anatomía se va pareciendo cada vez más. ¡Ole! Euforia total cuando salió el sondeo de la televisión pública catalana. Font no tenía nada que hacer. Los jugadores del Barça lo tenían claro. Laporta es su presidente. Ayer ganó con el 70% las elecciones el señor Laporta y ha sido reelegido presidente del Barça, a pesar de Messi, Xavi y todas las historias. Mira, Puyol fue a votarle, supongo que le votaría. Y con... No sé, Gaspar tengo ya más Madre dudas. mía, ¿cómo está Puyol? Sí. Pero es que es el Barça. Y el Barça sabe que está jugando. Sabes que están juzgando ahora por corrupción a su familia y él está jugando en... ¿Cómo se llama esto? Él no está yendo al juicio. ¿Cómo se llama? Cuando es por videoconferencia, por así decirlo, porque está tan mal, pero se ve que al Camp Nou sí podía ir a votar el pobre hombre y me alegro. Había un rival que era el señor Font, que no sé muy bien de dónde ha salido, no le recuerdo de otras elecciones si se había presentado ya o no. Y bueno, arrasó, 68% contra 14%. Y aquí le tenemos abrazándose, el candidato. Que Font encajó la dura derrota con dignidad, con elegancia, bien por Víctor Font. Y así escuchó el discurso del ganador en el Chiringuito. El que és el Barça, una institució que ho hem estat dient de forma recurrent durant totes aquestes eleccions, els millors anys de la nostra vida. Víctor Font, bona nit. Bona nit, Josep. Y ha felicitado al presidente Laporta, puesto también a su disposición para lo que puedan necesitar. Bien, Víctor Font. Bueno, no, usted se bajó ya del barco de Luis Enrique, se bajó del barco de Florentino Pérez, pero no sé si se ha bajado del barco del señor Laporta. Ahora le preguntaré. Con que yo me bajo del barco. Yo, de verdad, se lo sigo diciendo, a mí me encantaría ver a Luis Enrique entrenador del Real Madrid, se lo he dicho muchísimas veces. Y a Laporta, yo se lo he dicho, creo que tiene a nivel comunicativo o en temas de comunicación varios errores y varios fallos. Pero hay una cuestión, y es que el Barcelona, después de cuando el caso Bartomeu y la salida de Messi, etcétera, etcétera, era un club hecho absolutamente polvo. Yo al Barcelona le esperaba la destrucción, sinceramente, esperaba que fuera a caer totalmente. Y es cierto que Laporta, a pesar del error de Xavi, que, bueno, pues podía haber salido bien como mal, que es como salió, pero, bueno, lo intentó. Pero que con todo, oye, al Barça le ha sacado a flote, le ha dado una nueva identidad que funciona bien y lo tiene arriba. O sea, ahora mismo es un club de los mejores de Europa. Entonces, bueno. Me han pasado cosas raras como, yo qué sé, haber apostado por la Superliga o el tema Negreira, pero no parece que eso le afecta mucho al Fíjese lo que yo le digo. Como digo, me refiero a nivel deportivo. Evidentemente el tema de Negreira creo que tiene que seguir viendo a ver qué pasa con ello, por supuestísimo. No lo niego. Y bueno, y lo de que se ha ido de la Superliga, esa es otra, pues eso es un gran fracaso. Siendo el auténtico protagonista de la fiesta blaugrana. Per Laporta. Le voy a decir una cosa. Admiro de Laporta la capacidad que tiene. Esa foto cuando estoy bailando y tal, son las 3:30 de la mañana. Admiro la capacidad que tiene para estar de fiesta, bebiendo y con toda locura, con el nudo de la corbata abrochado hasta arriba. Yo soy incapaz. Yo solo digo que en una boda, yo ni siquiera el botón de arriba me lo abrocho. Yo me pongo el nudo, tiro para arriba y no me abrocho el botón. Y usted ya me ve que cuando ya está en el momento, yo me quito la corbata o tiro el nudo porque no puedo. Yo esto nunca lo he visto con Cogorza. Usted y Sergio Jaime Pérez presumen mucho de Cogorza y nunca les he visto Cogorza. Porque disimulamos bien, pero es el entrenamiento. Pueblo a pueblo, ha visitado mercados, fábricas, ha estado más cerca del socio que nunca. Pero Deportivo Laporta no tenía rival. Flick es intocable, el equipo de los canteranos funciona y el nuevo Camp Nou es una realidad. Font ha cometido un error. Pasó su campaña en el pasado, en Xavi y Messi. Su socio lo ha dejado claro. Nadie está por encima del club y hay una realidad incontestable. Laporta ilusiona. ¿Comparte el diagnóstico del señor Pedrerol? Creo que sí, pero porque la gente lo que está viendo es que estos aficionados vienen de Bartomeu.
que casi destruye al club. Y la sensación que tienen ahora mismo, y le digo, al menos en términos deportivos, es que el club lo ha salvado. Es que en España pues es ultra competitivo y en Europa, pues hombre, tiene que consolidarse. Pero el año pasado ya llegó muy lejos en la Champions. Ya dejó de eliminarse en esa fase de grupos o quedando para la Europa League. Entonces, hombre, evidentemente hay otros flecos que son pre-Laporta, que es todo el tema, como bien sabe, del caso Negreira, etcétera, etcétera. Pero como club, desde luego que lo ha sacado de donde lo había dejado Bartomeu, que creo que ya es mucho. Entonces es normal que la gente apueste por él. Además, la gente sigue asociando a Laporta a la mejor época del Barça de la historia, la verdad. Laporta fue elegido presidente por primera vez en el año 2003. Que por ejemplo, es solamente una entrevista de Laporta en ese año, cuando acaban de elegirle como presidente del Fútbol Club Barcelona, con el señor Avellán. La introducción, vamos con la rabiosa actualidad de las cosas que están ocurriendo. Nosotros con el jugador Paco Martínez. A ver, Jan, te decía, el domingo pasado nada más conocerse los resultados, te decía, presidente, y tú decías, todavía no soy presidente. Bueno, ahora ya sí. Presidente, enhorabuena. Y ahora como presidente, bienvenido a Carrusel, Paco, después a Jan Laporta. Presidente. Sí, ¿se siente uno más gordo, más importante con esto? ¿Pesa más la chaqueta y todo eso? No, en absoluto. No se cambia nada. Lo único que sí que sientes mucha más emoción. ¿Y se le acercan con otro respeto, con otra manera? No, que si se le acercan de otra manera ahora a Laporta a la gente. No, porque lo que sí que me piden es que no cambie de cómo soy y esto lo tienen asegurado. Y por otra parte, los amigos siempre serán los amigos. ¿Cuándo empiezan las 60 medidas? Disculpe, es que hay mucho. No, que ¿cuándo empiezan las 60? Porque José Antonio Luque ha estado con el director deportivo azulgrana, pero va a más ahora con el jefe, con el presidente. Sí, aquí está el presidente que también sonríe. Decía Risto Stoichkov durante toda la tarde, el presidente, que él quería el grupo le iba a la marcha y me da a mí que a Joan Laporta también. Buenas tardes y felicidades por todo. Bien, muchas gracias por la felicitación, porque realmente ver a los 4 jugadores del Barça como mejores defensas, medios... En el año 2008 se presentó una censura contra Joan Laporta, que es muy histórico, porque Joan Laporta es el que lideró la moción de censura contra Núñez. La primera vez en la historia que hay una moción de censura, que es una cosa que en el Madrid nunca ha pasado, pero en el Barça tiene un sistema de que, aparte de las elecciones, hay una especie como de referéndum plebiscitario. Es decir, que si un grupo de socios reúne unas firmas suficientes, se convoca una votación que es únicamente Laporta sí, Laporta no. Se hizo con Núñez sí, Núñez no. La plataforma El Elefante, creo que se llama El Elefante Blau, creo que se llamaba. Sí, eso es. Que Laporta era el jefe, aunque decían que el jefe en la sombra en el fondo era Cruyff. Pero bueno, oficialmente era... Es que la sombra de Cruyff siempre estuvo detrás de un poco en Joan Laporta. Las dos sombras, la de Cruyff y la del independentismo. Pero bueno, y se presentó una moción de censura y la ganó Laporta, pero quiere decir que había socios que estaban en contra de él, así lo contaba de la manera. El problema del Barça es su presidente y en Barcelona la gente ya lo tiene muy claro. Ni goleando al Valencia le quiere. Laporta es un tipo que ha hecho perder simpatías al Barça en España y que cae antipático en Barcelona y en una gran mayoría de Cataluña. A Laporta no le quiere. Esa imagen de prepotencia, de déspota, de chulo que se baja los pantalones en el aeropuerto, que insulta, que se pelea con un periodista, esa imagen ya le tiene muy calado. No tiene nada que ver con el seni catalán. Hoy había una pancarta que han mandado a retirar, que decía, Laporta, dedícate a la política ya. Se dedica a lo que se dedique, Laporta ha fracasado como presidente del Barça. No envejece muy bien mucho este audio, ¿no? ¿Qué opina usted? Envejece muy mal, pero realmente creo que había mucha gente que le tenía muchas ganas a Laporta y se tienen que apoyar en ese tipo de cosas, en sus formas que son lamentables, en sus... no tonteos, sino en sus declaraciones abiertas hacia el independentismo, etcétera, etcétera. Entonces, eso cabreaba a mucha gente y eso es en lo que muchos se apoyaban pues para criticarle, pero la realidad es que, como digo, es que es el presidente de la época más exitosa del club, entonces no se puede negar. Igual que acusa a Florentino Pérez de querer cargarse periodistas, también se dijo que yo sé que Laporta se enfrentó a los de TV3 porque quería que echaran a Pilar Rahola, porque Pilar Rahola, que era tertuliana de TV3, era muy Artur Mas. Y Laporta estaba en la idea de que Artur Mas era muy blando, que no era suficientemente independentista. Y entonces Cuní un día cuenta en Antena que Laporta le está llamando porque quiere echar a Rahola. Fue tan profunda l'estima que es tenen que el senyor Laporta, quan sent aquestes coses que li diu la Pilar, s'enfada amb mi.
no s'enfada amb ella. Dice, cuando Pilar Rahola dice las cosas que dice, Laporta no se enfada con ella, se enfada conmigo. Es el director del programa de la mañana de TV3 en aquella època, jo soy Cuní. Rahola siempre habla, bueno, eso, enfate con Cuní, conmigo no, enfate con Cuní, no conmigo. Tu tens pactat amb ell. Dius el que tu creus que has de dir, aleshores el responsable soc jo, com si fos jo el que parlés en boca teva. No. Aquí cadascú diu les coses que creu que ha de dir. Dice, Laporta daba a entender que es que Rahola, yo hablaba a través de la boca de Rahola. Dice, no, que yo no hablaba en nombre de ella. Amb tota la llibertat que que jo parlo en boca teva, sap perfectament que jo soc un poc despocat i que el que penso ho dic i els amics fan això. Els amics diuen les cosas que no agradan quan toca. Lo que creo es que Rahola y Laporta en su día estuvieron los dos en el mismo partido. Luego se separaron, pero es porque el origen de Rahola, aunque aquí ya estaba por Artur Mas, pero su origen era la Esquerra Republicana, cuando estaba por ahí Laporta, y el Partido per la Independencia. Pero otros programas que también se dedicaron mucho a Joan Laporta fue, por ejemplo, Risto Mejide, que en un momento le cogí mucho cariño a hablar de Laporta. El barrigudo presidente barcelonista vuelve a sacar su instinto animal. Ahí tienen a Godzilla. Uno cree que si ve algo así, será una vez en la vida o en el zoo. Pero aquí fuera se puede ver de todo, incluso a Godzilla. Godzilla, el cerdo gigante. Cuando la civilización era joven, los jabalíes formaron una relación estratégica y empezaron a convivir con los humanos. Fue un matrimonio de conveniencia mutual. Con los años, sus esfuerzos han dado su fruto. Godzilla debió de utilizar la inteligencia y la agresión para sobrevivir en la naturaleza. Pero de algún modo creció hasta adoptar un tamaño No me acordaba que el G20 iba tan a saco, ¿eh? monstruoso. Pero ¿realmente era Godzilla tan grande? En la foto hay algunos puntos sospechosos. Aquí, aquí y aquí. Ninguno de estos puntos prueba que la foto sea falsa, pero crea dudas reales. Es un cerdo de 454 kilos y 3,5 metros de largo. Allá el que no se lo crea. De ser verdad, debe haber alguna... No sé qué pensar de este reportaje. Como dicen muchas veces, esto ahora no se podría hacer. No sé si... Bueno, diría que para bien, porque esto es una faltada bestialísima, ¿eh? O sea, pero yo entiendo la faltada de la Morena o de otros que es por el tema ideológico, pero esto es una faltada que por lo físico. Totalmente. Y ya lo que uno se da cuenta es que usted ve que cuando Laporta gana las elecciones en 2003 está totalmente delgado. Y le dicen eso de engorda la chaqueta del Barça, pesa. Y es como que no, hombre, todavía no. No lo había puesto adrede, pero tiene usted razón. Pero pasan 6 años y no vea, ¿eh? Qué cosa tan curiosa. Sinceramente, tengo luego muy destruido. No necesito que me conozcas. No te preocupes. Ahora, quería felicitarte, porque si realmente quieres dedicarte a la política, vas muy bien, porque empiezas mintiendo. No voy a hablar de un restaurante, de un día concreto, un restaurante además que somos asiduos los dos, que te me acercaste como una groupie desaforada, diciéndome que te encantaba en hotel. No lo voy a decir. No voy a decir qué día fue, ni en qué restaurante italiano que se llama Greco. Pero sí que te voy a decir una cosa. Empiezas muy bien, empiezas mintiendo. Pero uno, y la medalla de oro es para el hipócrita Joan Laporta. Su cinismo lo ha llevado a recibir con los brazos abiertos a uno de los empleados que despidió, Samuel Eto'o. Creo que podemos hacer una excepción deportiva y de agradecimiento a un jugador que durante 5 años pues lo ha dado todo por el Barça. Es la cara más amable y solidaria de Joan Laporta. El presidente tiende la mano a la misma persona que se cargó hace unos meses. ¿De qué va esto de Samuel Eto'o? ¿Usted me podrá informar? Bueno, porque a Eto'o se le terminó echando del Barcelona. Ya cumplió, llamémosle, su ciclo y bueno, pues se le sacó, pero fue leyenda del Barcelona directamente. Pero luego volvió. No, que va a volver Eto'o al Barcelona. Se fue y adiós. Y creo que al Inter de Milán, y fue cuando ganó la Champions el Inter, si no recuerdo mal, eliminando al Barça en semifinales. La semifinal de los aspersores del Camp Nou. Lo que no entiendo están hablando de tonterías de si no sé qué de Eto'o y no sé qué de... Cuando Laporta tiene un escándalo muy serio en su primer mandato,
que es que en la directiva que él tenía se contrataron espías, detectives privados, para espiarse entre ellos. Y si Laporta no sabía nada porque lo hicieron ejecutivos suyos sin que él lo supiera, es un mal presidente, es un Rajoy, por así decirlo. Esto creo en el primer mandato, ¿eh? Lo que el todavía director general del Barça, Joan Oliver, calificó como auditoría de seguridad sería un estudio de aspectos económicos y personales de los 4 vicepresidentes del club. 3 periódicos barceloneses detallan hoy el contenido de estos informes, que costaron 56.000 euros y presentarían además algunos datos erróneos que una simple visita al registro de la propiedad o un certificado de empadronamiento hubieran resuelto. De conversaciones con gente de su entorno destacan el poco carisma para ser presidentes de Joan Bosch o Rafael Yuste. Ninguno de ellos ni nadie del club se ha querido pronunciar al respecto. Habrá que esperar al regreso de Sudamérica del presidente Laporta para aclarar además otro conflicto, sus insultos al presidente de la Junta de Extremadura por haber escrito en un artículo de opinión que el presidente del Barça no debería utilizar este cargo como trampolín político. Utiliza la palabra imbécil en reiteradas ocasiones y yo cuando me doy cuenta que efectivamente él, porque al principio pensaba que era una broma de algún medio de comunicación de estas que suelen hacer, pues sencillamente le dije retirar las palabras, esta conversación se ha terminado, ¿no? La trama arranca con este directivo que habla con Laporta, Joan Franquesa. Franquesa tuvo indicios de que le estaban espiando. El director general del club, Joan Oliver, tomó cartas en el asunto y contrató una empresa para investigar lo que ocurría. Hoy no ha querido hacer público si ya sabe quién espiaba a Franquesa. Lo que sí ha reconocido es que además esa empresa hizo pesquisas sobre la vida de otros 3 vicepresidentes del Barça, sin informarles de ellos. ¿Por qué? Para protegerlos. ¿De qué? Tampoco lo ha dicho. Perquè es fa amb discreció, per dir-ho. Es decir, el director del Barça en el primer mandato del Fútbol Barcelona, asumo que ya no es, Joan Oliver, reconoce que contrató a detectives privados para que investigaran a sus vicepresidentes para protegerlos. Siempre en no porque pensaba que podían ser rivales, por ejemplo. Sí, no, pero siempre al final, parece ser que en estas cosas del Barcelona, lo siento, pero es como, no, hacíamos esto, que es un poco así como, bueno, cuestionable, pero era, no, por protección. Nada, pedíamos informes al vicepresidente según los árbitros, no, pero esto era por igualar las cosas, ¿no? O por tener esos informes. En fin, siempre ponen una serie de excusas que la verdad es que yo creo que les dejan en peor lugar, sinceramente. És absolutament legítim que el president del Barça li agradi la política, vulgui ser polític, i criticar-lo seria fatal per aquells que hem defensat moments bastant més difícils que aquest per ser la llibertat d'expressió. Es Enric Sopena criticando que Laporta. Todo el mundo coincide en lo de que está usando el Barça como para trampolín político, pero eso lo dejamos para otro día en la etapa política de Joan Laporta. Estos solo han sido momentos del primer mandato de Laporta, pero no solo hablaron de él en informativos, también fue protagonista de los programas Rosa. Estábamos también buscando en la web imágenes de la chica con la que se relaciona sentimentalmente a Laporta. Es una presentadora italiana, Simona Ventura, presentadora del programa de los resúmenes de los domingos en Italia. Presenta todo el programa así, de pie con el monitor debajo. Creo que deberíamos cambiar el estilo más humano. Anoche contaron al larguero que cuentan en Italia, que cuentan a su vez en otros sitios. Esta es la nueva novia de Laporta. Me ha proporcionado una vida como una princesa. Me siento amenazada y destruida. Se le caía baba cuando ha visto a esa chica, porque él mentalizó que tenía que acostarse con ella. Pero las conquistas del presidente Joan Laporta han cruzado nuestras fronteras. La noticia que ha trascendido en nuestro país gracias a las informaciones de la cadena SER identifica a esta guapa mujer italiana como la última conquista del presidente. Laporta estaba en programas como el de Risto Mejide, en Los Manolos y también en ¿Dónde estás, corazón?, de Antena 3. Qué gran programa perdimos cuando se retiró con piezas como esta. No sé por qué Laporta, digamos, eso con Núñez no pasaba. No, por el motivo que no, sea. Núñez pasaba otras cosas. Núñez pasaban temas inmobiliarios y esas cosas. Es cierto que yo se lo digo como lo siento, o sea, Laporta yo siempre confié, en este caso como madridista, que toda esta historia extradeportiva de su vida, el rollo político, todos estos temas, le terminaran pasando factura. Por eso yo elogio y valoro mucho que Laporta, siendo un presidente con esa personalidad tan de los años 90, que la tiene,
parece un presidente de otra época, ¿eh? Uno de esos presidentes que yo echo de menos, sinceramente, por todo el circo y la fiesta que nos daban, que se haya conseguido mantener y que haya conseguido llevar al club al éxito. Es una cosa que, sinceramente, que esto puede hacerlo hoy en día, es una cosa que valoro, la verdad.